El Sistema Internacional de Medidas nos va a ayudar a utilizar las diferentes unidades de medida que nosotros conocemos, entre las que tenemos metros, gramos, litros, segundos, entre otras. Estas cuatro que están aquí son las que normalmente para el programa del Ministerio de Educación Pública son las que nosotros debemos estudiar. Cada una de las unidades posee prefijos que representarán tanto medidas mayores como medidas menores. Esta representación la podemos observar en la siguiente imagen, de manera de ejemplo, claro está. Esto que está aquí es la famosa escalerita de las conversiones, que para efectos del nivel en el que estamos vamos a agrandar un poquito. Entonces ya no la vamos a ver como una escalerita, porque si no se nos hace muy grande. Eh, pero es más que todo para el flachazo de que ustedes deben utilizar la escalerita. Para las medidas grandes tenemos lo siguiente. En el caso de los prefijos, para las medidas mayores a la unidad tenemos los siguientes. El tera, el giga, el mega, el kilo, el hecto, el deca. Y por último la unidad, que en este caso la unidad puede ser metro, litro, gramo o segundo. A esa no le vamos a poner ningún valor. Vean que cada uno de los prefijos tiene su respectivo valor. Ahora, si nosotros colocáramos esto en la escalerita, ponemos la unidad y a partir de la unidad, cada escalón hacia arriba hasta llegar hasta el T. Ahora, ¿qué significa eso? Y según la escalerita que nosotros teníamos, los números y el valor que está ahí. Bueno, por ejemplo, yo puedo decir terámetro, gigámetro, megámetro, kilómetro, hectómetro, decámetro. O en vez de metro, puedo utilizar litro o gramo o segundo. Ahora, estos valores no van a cambiar independientemente de la unidad. Esto se mantiene, esto siempre va a ser lo mismo. Pero hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, si nos movemos en esos escalones, digamos, de la unidad al deca y del deca al hecto y del hecto al kilo, por cada espacio yo me voy a mover en la escalerita, por cada uno de esos yo me voy a mover un espacio en la escalerita. Pero resulta que si ya nos movemos del kilo al mega y del mega al giga y del giga al tera, yo me voy a mover 3 espacios. Esto lo vamos a resumir un poco. Por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos por aquí que yo tengo múltiplos de 10, 10 a la 1, 10 a la 2, que es 100, 10 a la 3, que es 1000, 10 a la 6, que es 1.000.000, 10 a la 9 y 10 a la 12. Y ahí no dije las cifras porque son un poco más grandes. Pero en realidad las cifras no importan tanto, lo que importa es la cantidad de ceros. Entonces, si yo me quiero mover un espacio, yo voy a utilizar un 10. Pero si me quiero mover 3 espacios, utilizo un 1000. Y si quiero moverme 5 espacios, voy a utilizar un 100.000. ¿Por qué esto? Porque la cantidad de ceros representan la cantidad de espacios. Por ejemplo, si yo me quiero mover un espacio, tengo un 10, ahí hay un 0. Si yo me quiero mover 3 espacios, utilizo un 1000 porque tengo 3 ceros. Y así sucesivamente. Esa es la idea. Ahora, así como tenemos medidas grandes, también medidas pequeñas. Y en el caso de los prefijos, para las medidas menores a la unidad, tenemos los siguientes. Vamos a empezar desde la unidad hacia abajo, ahora en este caso. Y tendríamos deci, centi, mili, micro, nano y pico. De tal manera que puedo utilizar cualquier unidad como tal. Decímetro o decilitro o decigramo o decisegundo. Y los mismos valores son muy parecidos, nada más que en este caso son negativos. ¿Por qué? Porque van hacia la otra dirección, porque van hacia abajo. Y de la misma manera, si yo me quiero mover de la unidad al deci, y del deci al centi, y del centi al mili, yo me voy a mover solamente un espacio en la escalerita. Pero si me muevo ya del mili al micro, y del micro al nano, y del nano al pico, en cada uno de esos espacios me voy a mover en realidad 3 espacios en la escalera. De hecho, se puede ver en los números en el valor, igual que en la tablita pasada. Yo aquí brinqué de un -3 a un -6, y de un -6 a un -9, y de un -9 a un -12. Ven, estoy brincándome 3 espacios, pero en estos 3 primeros fui de uno en uno, -1, -2, -3. ¿Ok? De tal manera que si nos movemos un espacio, utilizamos un 10. Si me muevo 2 espacios, utilizo un 100 porque son 2 ceros. Si me muevo 3 espacios, utilizo un 1000 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla general, nosotros vamos a tener lo siguiente.
Ahí tenemos dos asteriscos porque eso es muy primordial. Recordemos que a partir de ahí nosotros nos vamos a mover o tres espacios hacia abajo, en el caso donde está el asterisco en micro, o tres espacios hacia arriba en cada escalón si utilizamos a partir del mega. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar del micro hasta el hecto, yo tendría que moverme tres espacios, primero hacia el mili y después de ahí de uno en uno. Entonces sería tres espacios del micro al mili, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si sigo subiendo, 9. Y si sigo subiendo, 12. ¿Por qué? Porque del kilo al mega ya tengo que contar tres espacios. Ya no puedo contar un solo espacio. Y aquí es donde hay que tomarle mucha importancia a eso, porque puede ser que el subir escalón yo me equivoque y no diga 12, sino que hubiera dicho 10, por ejemplo. Ahora, es muy importante que para el cálculo nosotros tomemos en cuenta estas dos indicaciones. La primera es que si voy hacia arriba es porque voy a dividir. Entonces, por ejemplo, en este caso que yo dije micro, de micro a hecto, o sea, me voy a mover tres espacios de aquí a aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, que el número que yo tenga, no importa cuál sea el que tenga, yo voy a dividirlo entre un número, digamos, entre un 1 con 8 ceros. ¿Por qué 8 ceros? Porque me moví 8 espacios. ¿Ok? Ahora, si yo me muevo hacia abajo, lo que hago es multiplicar. Entonces, si yo me quisiera mover de deca, por ejemplo, hasta el mili, ¿verdad? Hasta el miligramo o milímetro o milisegundo, ¿verdad? Entonces, del decámetro al milímetro, por ejemplo. Entonces, aquí me voy a mover solamente un espacio en cada uno, ¿verdad? Mientras no toque los asteriscos, ¿verdad? Obviamente ahí yo me voy a mantener solamente un espacio. Entonces, yo voy a mover de deca hasta el mili. Entonces, me bajo 1, 2, 3, 4 espacios. O sea, que el número que yo tenga ahí yo voy a multiplicarlo por un 10.000. ¿Por qué? Porque 10.000 tiene 4 ceros. Ahora, en base a esto vamos a empezar a ver los ejemplitos. Bueno, vamos a ver los ejemplitos. Dice, resuelva las siguientes conversiones. Como podemos observar, tenemos ahí la tablita para no estarnos devolviendo y vamos a empezar con los ejemplos. Ejemplo número 1. Queremos pasar 126.580 decámetros, queremos pasarlo a centímetros. O sea, nos vamos a ubicar en los decámetros y vamos a movernos hacia los centímetros. Recordando los asteriscos que significan que a partir de ahí contamos de tres espacios en tres espacios. Entonces aquí tenemos decámetros. Quiero pasarlo a centímetros. Nos vamos a mover 1, 2, 3 espacios. En otras palabras, nos vamos a mover tres espacios hacia abajo. Por lo tanto, ya tenemos dos indicaciones ahí. Nos vamos a mover tres espacios. Quiere decir que vamos a utilizar un 1000. ¿Por qué? Porque tenemos tres ceros. Ya tenemos un 1000. Ahora queremos ver si vamos a dividir o multiplicar. Como nos estamos moviendo hacia abajo, eso significa que vamos a multiplicar por ese 1000. Entonces, tomamos este número, lo escribimos en la calculadora y multiplicamos por 1000. Y eso nos da como resultado 126.580.000 centímetros. Listo, eso es todo. Vamos con el segundo ejemplo. Dice que tenemos 236.500.230 decímetros y queremos pasarlo a megámetros. O sea, que vamos a tomar decímetros y nos vamos a mover hacia los megas, hacia los megámetros. O sea, nos vamos a mover hacia arriba. Quiere decir entonces que si estamos en decímetros y nos movemos hacia el mega, vamos a movernos un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios y otros tres espacios. O sea, 4 más 3, 7 espacios. En otras palabras, vamos a utilizar un 10 millones. ¿Por qué 10 millones? Porque tiene 7 ceros. Ahora debemos determinar si nos movimos hacia arriba o hacia abajo. Nos movimos hacia arriba. Por lo tanto, yo voy a dividir el número que tengo entre 10 millones. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, tomamos este número,
y lo dividimos entre 10 millones. Y eso nos da como resultado 23,650.023 milésimas, y eso lo que nos da son los megámetros. Listo. Ahora, vamos a tomar, ¿verdad? Vamos a tomar el 485 miligramos y lo vamos a convertir a nanogramos. Tomamos el miligramo, que nos acomodamos aquí, ¿verdad? Y nos vamos a mover hacia los nanogramos, o sea, vamos a bajar. ¿Cuántos espacios? De aquí a aquí movemos 3 y de aquí a aquí movemos otros 3, o sea, 6 espacios hacia abajo. 6 espacios significa que vamos a utilizar 1.000.000 porque tiene 6 ceros, ¿verdad? Y como nos movemos hacia abajo, vamos a multiplicar. Entonces, tomamos el 4,85, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 1.000.000. Y eso nos da como resultado 4.850.000 nanogramos. Hasta aquí llega el temita de las conversiones y espero que hayan comprendido todo y pueden resolver la práctica que está en la plataforma. Muchas gracias.